vamos a comenzar y vamos a invitar enseguida a nuestro primer orador destacado en una temática muy interesante, ciudades verdaderamente inteligentes. Me parece que nuestros oradores un poquito también nos hacían referencia adelanto de todas estas temáticas. Vamos a preparar el escenario para que enseguida ya va a estar nuestro primer expositor. Tenemos para hacer apertura a la primera de las sesiones, él es fundador y presidente de 880 Cities en Toronto. Es apasionado de las ciudades para todos, equitativas y saludables, y en el año 2022 fue candidato a la alcaldía de Toronto. La verdad, con su disertación, tiene mucho que ver en el crecimiento de la población urbana en la historia de la humanidad. En los últimos 150 años hemos doblado la esperanza de vida en todos los países. Tenemos tecnología mucho más avanzada, jamás imaginada, quizás maravillosa oportunidad y responsabilidad de crear de alguna manera las ciudades que aquí nuestros oradores nos han estado marcando. Si está todo listo, le vamos a dar la bienvenida. Ya va a subir al escenario. Los recibimos con un aplauso. Nuestro orador de ciudades verdaderamente inteligentes es Guillermo Peñalosa. Ya vamos a iniciar. Bueno, una ciudad inteligente aparece en la presentación. Bueno, mientras inician, ayer estuve corriendo, a mí me gusta correr. Ah, bueno, acá está, perfecto. ¿Y pudiéramos también prender las pantallas de aquí enfrente? Bueno, muy buenos días a todos. La parte técnica, ¿pueden prender la pantalla de adelante? Bueno, vamos a hablar sobre ciudades realmente inteligentes. Cuando yo creo que son realmente inteligentes es cuando son equitativas, son sostenibles, son divertidas. Necesito esta pantalla. Entonces a veces hablamos de ciudades inteligentes y cuando hablamos de ciudades inteligentes yo creo que es importante tener en cuenta estas dos imágenes. Están a la misma escala. Parece que después de muchos años habíamos aprendido a hacer ciudades y luego nos olvidamos cómo hacer ciudades. Entonces, hemos venido dándole una prioridad a los coches por todas partes y no a la felicidad de la gente. Qué pena, el control no está funcionando. Y no a la felicidad de las personas. Cuando llegaron los coches, hace 100 años, 120 años, de pronto debimos hacer unos corredores para coches y otros para las personas, para haber tenido la posibilidad de tener modos de movilidad sostenibles. Así, por ejemplo, las ciudades. Destruimos las ciudades. Imagínense por un momento en estas ciudades cómo la gente iba a los colegios, cómo iban a comprar pan, leche. Y luego lo que pasó. Fuimos destruyendo una por una las ciudades, pero todas las ciudades alrededor del mundo. Y las demás ciudades empezamos a copiar lo que se estaba haciendo en Estados Unidos. Y eso fue lo que hicimos, destruir ciudades que eran para la gente a construir ciudades que eran para los coches. Por favor, ¿podemos prender la pantalla para no tener que mirar para atrás? Entonces, eso no es inteligente. Yo lo que considero que realmente es inteligente es esto, una ciudad donde los niños de 5 o 8 años pueden ir al colegio en bicicleta, caminando, donde podemos entender que las calles es el espacio público más grande que tenemos en todas las ciudades y lo podemos utilizar y los niños pueden hacer
los Pokémon, a encontrarlos, y los jóvenes se pueden sentar a ver a las personas pasar. Eso es una ciudad inteligente donde personas de todas las edades se conocen en las veredas, socializan, están entre ellos, se cierra una calle por un rato y salen las personas a bailar. Eso es una ciudad inteligente. 3 generaciones distintas en una bicicleta. Entonces yo creo que tenemos que pensar es en la gente, en las personas de todas las edades y de todas las habilidades. La ciudad inteligente tiene tecnología para la gente, no gente para la tecnología. No podemos volver a cometer el mismo error del coche, de que porque el coche era bueno, podíamos completamente destruir las ciudades sin ponernos a pensar, bueno, ¿cómo vamos a manejar esos coches? Por ejemplo, en ciudades inteligentes tenemos que pensar, en la China hay más de 300 millones de cámaras. Hay más de una cámara cada 5 personas. Saben exactamente dónde está todo el mundo, qué hace, dónde va, a qué horas llega. Dicen que es muy seguro. Cuando alguien entra a un barrio y nunca ha entrado, se prende una luz, entonces saben que hay una persona nueva entrando al barrio, entrando a un edificio. Algunas personas dicen, no me gusta que sea el gobierno. Bueno, se sienten más tranquilos si esa misma información la tiene Apple, la tiene Google. Este tipo de temas son los que debemos pensar y decidir las personas. En la China, por ejemplo, tenemos detectores de reconocimiento facial. Como esas cámaras, todos esos 300 millones de cámaras son para reconocimiento facial. La policía lo para en la calle y en los anteojos tiene reconocimiento facial. Sabe exactamente quién es la persona con quien están hablando. Entonces, son los temas que tenemos que debatir. Lo bueno, lo malo, lo feo. Pero no quiero ser negativo frente a la tecnología, hay cosas maravillosas. Por ejemplo, estábamos acabando con la capa ozono y en la humanidad logramos parar eso, acabando con los aerosoles y se arregló. Smart City es maravilloso. La tecnología nos ayuda en la educación, en la medicina, en la agricultura, en todo, en la movilidad. Como veíamos antes, en tener ciudades donde la gente pueda vivir más saludable y más feliz. Mire, en el mundo, la mitad de los hogares que vamos a tener en 40 años no existe hoy. No existe hoy. Parece increíble. Hoy tenemos unos 3.500 millones de personas viviendo en zonas urbanas. Durante la vida de nuestros hijos van a pasar a 7.000 millones. Eso nunca había pasado antes y seguramente nunca va a volver a pasar, que aumentemos 3.500 millones y va a ser por todas partes, en todos los países. Y puede ser una manera muy civilizada, donde la gente camine y ande en bicicleta y en transporte público y donde todos tengamos zonas verdes, naturaleza en todas partes, a distancia caminable. Esto es más de cómo queremos vivir. Esa es la pregunta clave que los invito a pensar durante estos 3 días. Viendo todas las exhibiciones, las charlas, ¿cómo queremos vivir? Tenemos una oportunidad maravillosa, pero también una responsabilidad gigante, porque lo que hagamos o no hagamos en estos 40 años depende de cómo van a vivir miles de millones de personas por muchos años. Entonces, si eso va a pasar en los próximos 40, miremos qué hemos hecho en los últimos 40. Esto es lo que hemos venido haciendo en los últimos 40. Unas ciudades segregadas, donde los pobres no tienen parques, ni árboles, ni transporte públicos, ni trabajos. Esto es lo que hemos venido haciendo. Casi todo lo que hemos hecho en los últimos 40, 60 años no ha sido bueno. Mire, este es el país más rico del mundo por zona postal en Estados Unidos. Las zonas postales en rojo oscuro, la esperanza de vida es 60. En rosa es 90. ¿Cómo podemos siquiera aceptar que alguien que nace en un barrio va a vivir 90 y que a 10 minutos va a vivir 60? Pero esto, entre otras, es información que tenemos gracias a las ciudades inteligentes, porque ahora podemos detectar eso y podemos darnos cuenta cómo de diferente es la calidad de vida de los unos y de los otros. Hemos venido invirtiendo billones y billones y billones en coches, y ni siquiera hemos solucionado la movilidad. No hay ninguna ciudad del mundo que haya solucionado la movilidad basada en el coche privado, ninguna. Y todas lo han intentado. Las ciudades no definen el qué, la población, eso es más a nivel nacional, pero sí el cómo.
Así hemos venido haciendo las ciudades. Imagínense esto, obviamente no hay parques, comunidad, en vez de árboles, lo que estamos haciendo es parqueaderos, estacionamientos de coches. Es claro que los últimos 40 años, 80 años no han sido buenos, no son ciudades inteligentes. Digo no son inteligentes porque no son buenas para la salud mental ni física, no son buenas para el cambio climático, para la equidad, para la sostenibilidad, para la felicidad. Entonces tenemos que mejorar las ciudades que tenemos hoy, tenemos que hacer nuevas ciudades también mejores, tenemos que hacer las ciudades radicalmente diferentes, planear y administrarlas diferente. Esas son las posibilidades que tenemos. No importa si la ciudad tiene 2.000 personas o tiene 5.000 o medio millón o 5 millones. Los problemas son similares, las soluciones pueden ser distintas, pero los problemas son similares. Entonces, si ven un ejemplo aquí de una ciudad grande, no se preocupen. Y cuando estamos pensando en cómo hacerlas con equidad, con desarrollo económico, el cambio climático, vemos los síntomas en todas partes. Yo vivo en Toronto, en Canadá, y la mitad del país está incendiado ahorita. Y vemos las consecuencias. En Nueva York hoy están recibiendo todo el humo de los incendios en Canadá, que están a 300 kilómetros de distancia. Y todavía hay gente que no cree en el cambio climático. Y cuando estamos pensando en eso, llegó el COVID. Y el COVID, algunos dicen que todo cambió. Yo creo que más que todo cambió, fue nuestra percepción la que cambió. Como si nos hubieran dado unos anteojos gigantes para ver nuestras ciudades y empezamos a ver cosas que parecían invisibles, visibles. Las personas sin techo, en las veredas, en las calles, 90% de los hoteles vacíos y los dejábamos, pintábamos rectángulos, pero desde el punto de vista positivo nos habían dicho que la calidad del aire era muy mala, pero no nos habíamos dado cuenta. Nos dicen hay que quedarse en la casa por unos días y miren lo que pasó. En todas las ciudades, edificios que antes no veíamos, montañas que no veíamos, de repente aparecieron, como por arte de magia. Nos dimos cuenta la calidad del aire. Por eso tenemos que pensar cómo queremos vivir, porque ciudades en todo el mundo, en Italia, por todas partes, en Canadá, en Argentina, nos dimos cuenta qué era lo que pasaba. Hemos visto lo que es posible. Entonces, ¿vamos a regresar al 2019 o vamos a saltarnos a tener un mundo mejor, a utilizar la tecnología para que no se mueran 700,000 niños de mala calidad del aire? Pero en una situación horrible también hubo oportunidades. Por ejemplo, nos dimos cuenta que les dijimos a la gente, vaya a los parques, vaya a las plazas, pero como algunos no tenían plaza, nos dimos cuenta que las calles eran espacio público y que se podían utilizar, y empezaron a salir. Por ejemplo, en ciudades como en Oakland, en 24 horas dijeron, vamos a tener calles lentas, y todas las calles de barrio pasaron a ser a 10 kilómetros por hora. Es solo para los que viven en el barrio, solo para ellos. Entonces empezaron los niños a salir, los adultos mayores, las personas con discapacidades. Obviamente, al tener también menos carros, nos dimos cuenta que decían, ay, vamos a hacer ciclorrutas, vías para las bicicletas, y siempre tomaban, uy, no tenemos dinero, nos demoramos 10 años, es que los ciudadanos no quieren, y vino el COVID y de pronto vimos como en todo el mundo se empezaron a hacer en una semana, y vías especiales para los buses, para el transporte público, para que la gente de transporte público llegara más rápido, y mercados, y se empezaron a hacer otro tipo de cosas, parques, canchas de golf para 200 personas, dieron a partir de mañana es un parque público para miles y miles y miles de personas. Entonces queremos tener canchas de golf públicas o parques. Lo imposible se volvió posible y había mucha gente realmente feliz frente a estas posibilidades, y dijimos, bueno, tenemos oportunidades de transformar las ciudades. Por ejemplo, entre el 25 y 30% de las ciudades son calles. Podemos cambiar unas de esas calles y volverlas parques lineales, o la mitad de la calle y hacerlas más angostas. Parece fácil, pero no lo es, porque al mismo tiempo también hay unas personas que quieren más coches, más aislamiento, vivir más lejos. Y obviamente una ciudad inteligente no debería crecer nada.
Todas las ciudades en Santiago del Estero, en Argentina y en el mundo deben crecer en su mancha urbana actual. Continuar creciendo es un desastre para el cambio climático. Entonces, pensemos en la vida post-COVID. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo quieren ustedes a transformar a Santiago del Estero, a la ciudad, a la provincia? Yo desde el 2000 vivo en Canadá, antes vivía en Bogotá, en Colombia, donde lideré el diseño y la construcción de más de 200 parques. También un programa de ciclovía recreativa los domingos, donde abrimos 121 kilómetros para las personas que caminan, anden en bicicleta, y esos 121 kilómetros no tienen coches. Perfecto para Santiago del Estero cualquiera, hacerlo los domingos. Y en los últimos 25 años he tenido la suerte de trabajar en más de 350 ciudades, en todas partes del mundo, en todos los continentes. Es la primera vez que vengo a Santiago del Estero, una maravilla. También creé una organización sin ánimo de lucro que se llama Ciudades 880. Básicamente es cómo podemos hacer comunidades para todos. No se trata de parques o de calles o de caminar o de andar en bicicleta. Esos son los medios, no el fin. El fin es cómo podemos tener comunidades exitosas. Y a mí me gusta ver los escenarios antes de hablar, para saber que están funcionando las pantallas, etc. Aquí iba a hablar en Polonia, en una plaza pública, y voy el día anterior y veo a todas estas personas bailando. Digo, ¿cómo voy a competir contra eso? Y luego veo al DJ Vika. Ella es una mujer que es dueña de los equipos de música y va de parque en parque, de plaza en plaza, organizando bailes. Entre otras, las personas que más hacen empresas hoy en el mundo son las personas de 60 a 70 años. Los segundos, de 50 a 60. No son los de 30, como a veces creemos. Pero eso es el tema de Ciudades 880, comunidades saludables para todas las edades, y donde la gente pueda vivir feliz. Y a veces me dicen, pero mis niños pueden caminar al colegio, mis abuelos pueden andar en bicicleta a comprar leche o huevos. Yo digo, mire, muy sencillo, es la regla de sentido común, 880, pero sentido común parece ser el más escaso de los sentidos. Entonces, primero, pensemos en tema de ciudades inteligentes, pongámosle sentido común. Pensemos en un niño o una niña que queramos mucho, de alrededor de 8 años, nuestros hijos o nietos o sobrinos. Cuando tengamos esos niños en la cabeza, paso número 2, pensemos en adultos mayores, nuestros papás, abuelos, hermanos. Y cuando tengamos a los niños y cuando tengamos a los adultos mayores que queremos en la cabeza, paso número 3, nos sentimos tranquilos si cruzan la calle, si caminan a la escuela a comprar leche o huevos o al transporte público o al estadio. Si lo sentimos tranquilo es porque es bueno, si no, porque no lo es y hay que mejorarlo. ¿Qué tal? Si todo lo que hicieran aquí en Santiago del Estero, todo, el cruce peatonal, la biblioteca, el restaurante, el hotel, el nodo, todo, tuviera que ser bueno para un niño de 8 años o para un adulto mayor de 80. No 8 y 80, perdón, no 8, de 8 a 80, sino 8 y 80 como un indicador. Porque si es bueno para el de 8 y es bueno para el de 80, va a ser bueno para todos. Para de 0 a más de 100 años. Tenemos que dejar de construir las ciudades como si todo el mundo tuviera 30 años y fuera un atleta, y crear comunidades para todos. Eso es el concepto 880, sencillo pero útil. Quiero que pensemos bajo ese concepto en el bienestar. ¿Qué es bienestar? Bueno, es estar bien, estar bien. Para eso quiero hablar de 5 acciones. Una, tenemos que comer más saludable. Más saludable, por ejemplo, para comer más saludable, hagamos mercados en los barrios, al aire libre. Sembremos en los colegios, en veredas, en distintos, que los niños entiendan. Eso es una ciudad inteligente, que coge a los niños, les enseña el tema de dónde viene la comida, que los tomates no vienen de una fábrica, y el valor de la tierra y el valor del clima y del agua. Yo no estoy diciendo que todos deban ser vegetarianos, pero imagínense, si todos nosotros comiéramos la mitad de la carne que normalmente comemos, el impacto es como si la mitad nos hubiéramos vuelto vegetarianos. Entonces ese es un tema. Segundo, debemos dormir. Tenemos que dormir de 7 a 8 horas todos los días. Obviamente no estoy hablando de la gente sin techo, pero si tienen techo debemos dormir de 7 a 8 horas.
La ciudad inteligente, hay cantidades de estudios que demuestran que si la persona no duerme 7 a 8 horas, se le baja el rendimiento. Por eso los equipos deportivos ahora tienen personas especializadas en el sueño. Imagínense a Messi ganando $1 millón por partido. Si no duerme 7 o 8 horas y el rendimiento reduce 20%, bueno, el que está pagando $1 millón está perdiendo el 20% del rendimiento. Es que no actuamos bien cuando no hemos dormido. Por ejemplo, en los coches, la gente adormilada mata más personas que las personas borrachas o con drogas, sumados. Entonces, el tema de dormir es un tema de ciudad inteligente. Tenemos que ver, por ejemplo, parte del dormir es ver a qué horas deben empezar los colegios para que los niños lleguen despiertos. ¿Por qué los colegios empiezan a las 7? Sobre todo los jóvenes que se han acostado tarde. Eso es una ciudad inteligente. Tercero, debemos socializar. Debemos socializar, es un tema importantísimo en las veredas, en los parques, en los barrios. El médico general de Estados Unidos acaba de decir que más grave que el COVID está la soledad, la falta de socializar. Más grave que el COVID, imagínense, lo acaba de decir. Hay que socializar, la soledad es terrible. Si socializamos, se nos va a mejorar la salud del cerebro, la salud mental, emocional, la calidad de vida. Se nos va a disminuir la presión arterial, la probabilidad de Alzheimer. Las dos únicas cosas que retrasan la demencia o el Alzheimer es actividad física y socializar. Todavía no hay medicinas, es eso, actividad física y socializar. Entonces no es enseñar en el computador, sino es ir al parque, hagamos grupos para ir a tejer al parque, grupos para caminar, grupos para todo, y en la naturaleza mejor, porque ese es el cuarto punto, tenemos que tener contacto con la naturaleza. Esto no es una ciudad inteligente, este tipo de segregación. Pero miren la maravilla, gracias a la tecnología sabemos todo lo que mejora el tener árboles, el tener vegetación, cómo lo impacta a la salud mental, a la salud física, al corazón, a los infartos, etcétera. Podemos medir exactamente en las zonas las temperaturas, las áreas que tienen árboles, cuál es el impacto. Ese es un tema, los beneficios de los árboles. Melbourne tiene una temperatura muy parecida a Santiago del Estero en verano, más de 40 grados. Y en la mayoría de la ciudad ya bajaron la temperatura 5 grados por árboles. Y hay algunos barrios que se ha disminuido 8 grados por los árboles. Sembrar árboles es maravilloso para el comercio porque la gente va a comprar. La gente va por las veredas caminando si tiene 8 grados menos. Entonces hay que sembrar árboles masivamente. Ese tema, es que mire, para todas las personas, 3 reglas sencillas de árboles, si tienen suficientes árboles. 1, poder ver 3 árboles desde cualquier parte. Mire por la ventana de su casa si ve 3 árboles. 2, tener un 30% de cubrimiento de vegetal, de árboles, porque a veces le dan a uno el promedio. Toronto tiene 28% de cubrimiento de árboles, sí, pero los barrios ricos tienen más del 50% y los pobres menos del 5%. Necesitamos equidad. Por eso esta regla es muy buena porque es para cada persona, para cada barrio. Y 300 quiere decir que debemos tener una plaza o una zona verde a menos de 300 metros. La tecnología nos ayuda a todo eso porque también podemos con drones y con satélites saber exactamente dónde está la cobertura de los árboles. Entonces hay que estar cerca de la naturaleza. Cuando yo trabajaba en Arizona o en Hawái o en Alaska con temas de adultos mayores y otros, hay que tener contacto con la naturaleza que sea fácil, que no tenga ningún costo, que esté cerca. Por ejemplo, ahora ya podemos con modos inteligentes de teléfonos, de relojes, podemos medir los pasos y el tiempo. Y no solo el paso y el tiempo, sino nos dice cuántos pasos hizo hoy. Hizo 8.500 pasos, si los hizo adentro, si los hizo afuera, y cuántos de esos los hizo teniendo naturaleza cerca, donde habían árboles o algo. Entonces, la tecnología, eso es Smart City. Y la actividad física, debemos tener actividad física toda la vida, desde que nacemos hasta que nos vamos a morir, hay que tener actividad física porque la actividad física es espectacular. Aquí tienen un clima mucho mejor que en Nueva York, pueden tener unos cruces peatonales más bonitos. Hay que pensar en eso, que en las plazas tengamos árboles. La actividad física disminuye las muertes prematuras, los derrames cerebrales, cánceres, osteoporosis.
la salud del corazón, la presión. Es maravilloso la actividad física. Y no es correr maratones, los niños 60 minutos al día, pero 5 días o más. Los adultos 30 minutos no más. Y ahora ya la podemos medir. Otra cosa de Smart Cities, ahora es muy fácil medir la calidad del aire. Entonces no tenemos una calidad del aire para todo Santiago del Estero, sino yo puedo tener un medidor y sé aquí cómo es la calidad del aire. Y si voy al centro, ¿cuál es la calidad del aire? ¿Cuál es la calidad del aire? Entonces podemos medir tanto para caminar, para hacer actividad física, como también para generar programas para disminuir eso. 30 minutos al día, pero 5 días o más. 5 días o más. Es una urgencia que hagamos actividad física. No hay ninguna píldora mágica para todo esto. La única forma de tener actividad física en Santiago del Estero, la única forma es si la gente camina o anda en bicicleta como algo normal de cada día. No hay ninguna otra forma, no hay ninguna ciudad del mundo donde grandes grupos de la población tengan actividad física que no sea caminando o andando en bicicleta como algo normal de cada día. Por eso es que las veredas son tan importantes, las calles, las bicisendas, porque esa es la única manera. Si queremos tener ciudadanos más saludables, 5 días o más, media hora al día. Ciudades inteligentes nos muestran el cerebro. ¿Cuál es la persona después de caminar 20 minutos? Es completamente diferente. Podemos medir el corazón, podemos medir el aire, podemos medir tantas cosas. Entonces estas son 5 acciones para tener bienestar: comer saludable, dormir 7 a 8 horas, contacto con la naturaleza, socializar, actividad física. Y todas son realizables. Pero aquí en Smart City también es preocuparnos por los ciudadanos más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Por edad, los niños y los ancianos, pero también todas las personas que son pobres, las personas que tienen discapacidades, también personas de minorías raciales, de etnicidad racial, minorías étnicas, mujeres. Entonces tenemos que darle una absoluta prioridad. Por ejemplo, no se trata de hacer un Disney World para las personas, los ricos y saludables de 20 a 50. En algunas ciudades hay una zona, hay un barrio. No, es para toda la ciudad, para todos. Debemos preocuparnos del tema. Imagínense que en Santiago del Estero decidiéramos que los niños son una prioridad. Entonces van a poder jugar en todas partes. Entonces salimos a la calle y hay columpios en las veredas. Hay columpios y vamos a esperar el bus y hay un pequeño parque para que los niños jueguen mientras esperan. Esto no es una cuestión de dinero, esto no es costoso, es simplemente abrir la mente a tener creatividad, a que se pueda hacer pintura y creatividad y tener una ciudad divertida. Es muy importante tener una ciudad divertida porque las ciudades del mundo hoy están peleándose cómo pueden retener y cómo pueden atraer gente. Por eso tiene que ser divertida también. La gente buena, si ustedes son buenos para hacer carnes o café, o un buen ingeniero, un buen médico, un buen músico, un bueno lo que sea, puede vivir en cualquier parte del mundo. ¿Dónde va a vivir? Donde tenga calidad de vida. La calidad de vida hoy se ha vuelto el elemento de competitividad económica más importante. Entonces miren los niños, y es que los niños no solamente se divierten jugando. La gente dice, ay, qué bueno, es diversión, sí, pero también es como aprenden. Cuando los niños están jugando desarrollan la fuerza muscular, la sociabilidad, el lenguaje, la coordinación. Entonces tenemos que tener eso, juegos en todas partes, nos desarrollan el sentido de pertenencia, ciudades inteligentes. Aquí uno pone la edad de los niños y entonces hace juegos distintos, distintas velocidades del agua, distinta presión, de todo, según la edad. Eso son ciudades inteligentes, pero también esto no tiene nada de inteligencia y los niños se divierten muchísimo, tierra y agua. Y tenemos que dejar de discriminar por edad. Por ejemplo, de 0 a 4 años, uno va a las plazas y encuentra en muchas partes que hay los que pareciera que la gente de la ciudad cree que los niños nacen de 5 años, porque hay de 5 a 12, de 12 a 18, nada
De 0 a 4, cuando de 0 a 4 es la edad más importante de los niños. Una ciudad inteligente le da absoluta prioridad a los niños de 0 a 4. Y se pregunta, si pudiéramos ver el parque, el barrio, la calle, la vereda, desde 95 centímetros, que es la estatura de un niño de 3 años, ¿qué cambiaríamos? ¿Qué cambiaríamos? ¿Por qué es tan importante esos 4 años? Porque los niños que están naciendo hoy en Argentina, en promedio van a vivir 90 años los que nacen hoy. En esos 4 años se desarrolla el potencial para los otros 86. Entonces, si en esos 4 años no han dormido, no han tenido cariño, amor, no han tenido contacto con naturaleza, no han tenido nutrición, van a tener una discapacidad para el resto de la vida. Además que es una discapacidad casi invisible, entonces es aún más grave. Entonces tenemos que darle. Miren, la ciudad inteligente nos muestra cómo está el cerebro cuando no ha tenido el amor o la nutrición o la actividad física. Completamente distinto a cuando lo ha tenido. Qué bueno que las ciudades inteligentes le ofrezcan estas posibilidades a la gente de entender, porque si mejoramos el comienzo vamos a mejorar la vida. Estos van a ser los futuros constructores de ciudades. Y los mayores de 60, 1/3 de nuestra vida. Imagínense, en Santiago del Estero hemos duplicado la esperanza de vida en Argentina en los últimos 123 años. Hoy es más del doble de lo que era en 1900. Esto es maravilloso y la mayoría de estos son años saludables. Por algún motivo pensamos que no. La realidad es que el cuerpo se envejece, pero la mente no. Uno cree que todavía puede hacer todo. No dejamos de jugar porque envejecemos. Envejecemos cuando dejamos de jugar. Entonces debemos de jugar en todas partes. Entonces, si lo seguimos viendo como algo negativo, se va a volver en una realidad. Es que envejecer no es un problema que tengamos que solucionar, ni es una enfermedad para curar. Envejecer es vivir, es parte de la vida. Estamos viviendo mucho, mucho más. La mitad de la gente que ha vivido 60 años en la historia de la humanidad, la mitad vive hoy. Es algo muy nuevo, es maravilloso. Y están cuidando las matas, y están comiendo helados, y están jugando con los nietos en las plazas. Es maravilloso el tema de las vidas mayores. Santiago del Estero le debemos dar una gran importancia. ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a hacer? Hemos añadido esos años de vida. Ahora le tenemos que adicionar vida a esos años. La población de 60 se va a duplicar. La población mayor de 80 se va a cuadruplicar. Entonces, cuando hemos duplicado la esperanza de vida, hemos aprendido a sobrevivir, pero tenemos muchos problemas de salud pública y de crisis económica. Debemos aprender a vivir. Y eso es lo que la ciudad inteligente también nos ayuda. ¿Cómo vamos a hacer para vivir más saludables y más felices? Miren, estas investigadoras escribieron este libro, El impacto del arte en el cerebro. Hay una cantidad de mediciones. Esto es ciudad inteligente, que le colocan a uno esto y le ponen música para ver cuál es el impacto del cerebro. El tema de la pintura, cuando los adultos mayores, aún los que tienen discapacidad, tienen actividades artísticas, cómo esa demencia se demora, y además cómo aún los que tienen demencia pueden vivir más felices dentro de esa demencia. Debemos caminar. ¿Por qué voy a hablar de caminar? Porque todos los viajes principian y terminan caminando, todos. Caminamos al coche, caminamos a la casa, caminamos a los sitios. Los pájaros vuelan, pero las personas caminamos. Entonces, ¿cómo lo vamos a mejorar? Personas caminan en invierno, personas caminan en verano. Cuando caminamos de pronto somos muy felices porque vemos usamos todos los sentidos. Vemos a los niños jugando, vemos a los jóvenes cuando van al colegio, o escuchamos a los pájaros. Pasamos enfrente de un café y olemos el aroma del café. Los papás y los niños caminan, los adultos mayores caminan, todo el mundo camina. Entonces debemos hacer que caminar tiene que ser algo seguro. Caminamos en el verano, caminamos en el invierno. Entonces, ahora tenemos cómo contar. Cuando nos dicen debemos tener 10,000 pasos diarios, sabemos exactamente cómo hacerlo, pero lo debemos hacer seguro, y no es seguro.
Hay 1.300.000 personas mueren cada año en incidentes de tránsito. Debemos bajar las velocidades. Aquí en Santiago del Estero, todas las calles de barrio deben ser 30 kilómetros por hora, todas. Y vamos a disminuir, no porque sea simpático, sino porque si un conductor lo atropella a uno a 35% de probabilidad que lo mate, a 50 hay más del 80%. Entonces, si queremos salvar vidas, bajemos la velocidad. También a la gente le gusta caminar cuando los coches no van rápido cerca de ellos. Si tenemos una pequeña isla, disminuimos la mitad de los incidentes. ¿Por qué seguimos haciendo cruces peatonales sin eso? Mire, ya con inteligencia ya podemos saber exactamente quiénes están cruzando y a cómo están cruzando. Eso es maravilloso. ¿Por qué no hacemos todos los cruces inteligentes? Seguimos poniendo a las personas en riesgo, que pongan en riesgo su vida. Los niños van a ir a un parque, la mitad cruzan en un semáforo, los otros no alcanzan, se esperan en la isla y luego terminan. Eso es una ciudad inteligente. Ciudades que son seguras para todas las edades y todas las habilidades. Y lo podemos hacer, pero la prioridad tienen que ser las personas. Y no son las personas cuando ponemos postes en la mitad de las veredas. Tenemos que crearlas. Utilicemos la inteligencia, no para hacer unos puentes para que los coches vayan más rápido. No, nadie le gusta. ¿Por qué obligamos a la gente a subir 50 pasos para caminar 40 pasos para bajar otros 50 pasos? Imagínense cargando paquetes, una mujer embarazada, una persona con discapacidad. No. Entonces el tema de las veredas es importantísimo. No hay nada tan importante en una ciudad como las veredas. Las veredas es el símbolo de civilización, porque en las veredas conocemos novios y novias y desarrollamos un sentido de pertenencia. No es para los coches, no hay nada tan atrasado como darle a los coches la posibilidad de que se hagan en las veredas sin que pase una grúa y se lo lleve en 3 minutos. En otras partes tenemos dinero para hacer calles de 2, 3 carriles, pero no para veredas, y no hacemos las rampas. Le estamos diciendo a estas personas: ustedes son ciudadanos de segunda categoría. Hacemos unas veredas de 1 metro y le ponemos un poste en la mitad. Eso no es una ciudad inteligente. Hacemos unas que le abrimos el campo a los coches y parece una montaña rusa. ¿Quién va a caminar con su bebé por esa vereda? Nadie. Tenemos que hacer ciudades inteligentes. La tecnología nos ayuda al cómo, pero son las personas las que tienen que tomar la decisión de cómo se debe construir, si debemos ampliar esas veredas o no. Esos son las personas. Es que miren, es una maravilla la tecnología, lo que nos está ayudando. Por ejemplo, hay una tecnología ahora de los semáforos para los peatones, que si detecta que hay un peatón, no le cambia la luz, no le cambia el semáforo para que los coches arranquen. Puede que ya se haya puesto en rojo los carros por un lado, pero si va una persona con discapacidad o como sea, pero si se detecta una persona, no cambia el semáforo. Eso es una ciudad inteligente, donde piensa en las personas y no está pensando: ay, esa persona, ¿por qué se fue a caminar tan lento? No, de pronto es que no podía caminar rápido. Entonces, esos son los cruces inteligentes. Tenemos que pensar en eso. Entonces les decía de las veredas, donde tenemos ese sentido de pertenencia. Entonces no se les olvide, no hay nada tan importante, porque cuando la gente va en la calle, en bicicleta, en coche, en transporte público, va de un punto a otro. No en las veredas socializamos. Uno dice: voy por un café, y se demora 1 hora porque se encontró con alguien hablando de fútbol o de política, o conoció a un amigo. Ahí es donde tenemos el tema de las ciudades. Eso es importantísimo. El tema de las veredas. Eso es una ciudad inteligente, una ciudad que tiene unos espacios públicos maravillosos, especialmente para las personas más pobres. Nos damos cuenta que caminar es mucho más que caminar. Me encanta venir a Argentina porque en las veredas uno ve personas bailando tango. Miren esto, por ejemplo, están sentados al aire libre y tiene energía solar, están recargando encima de esas sombrillas. Las zonas de la basura son compactadores para que no haya que desocuparlas, y también es con energía solar que mueven esos compactadores. Pero obviamente no solo es caminar, también andar en bicicleta, en transporte público. Entonces tenemos que pensar en esos otros modos también. Por ejemplo, el tema de andar en bicicleta aquí en Santiago del Estero podía ser maravilloso. Así se deberían ir los niños al colegio, acá. Si fuera seguro andar en bicicleta,
¿Por qué la gente usa la bicicleta en Copenhague cuando el clima es espantoso? Es frío en invierno, es caliente en verano, llueve, llueve, llueve todo el tiempo. Porque es seguro, es económico, está conectado. En Santiago del Estero podía ser muy fácil hacer una red de ciclovías seguras, de sendas bici. Además, en los barrios, si uno baja la velocidad a menos de 30 kilómetros, ahí puede mezclar bicicletas y carros, pero asegurándose que no puedan ir más rápido, poniendo topes, angostando las calles, etcétera. Y en algunas de las avenidas hacer una malla con bicisendas, sería maravilloso. Mire, en Copenhague el 41% de los viajes a nivel metropolitano son en bicicleta. En el centro es más del 60%, y a nivel metropolitano quieren llegar al 50%. Los hombres no necesitan camisa en el verano, las mujeres no necesitan zapatos especiales. Esto se puede hacer completamente. Hay nuevas ciclovías, se viven haciendo, están mejor. Miren la tecnología. Aquí todos los semáforos están a la velocidad de la bicicleta. Entonces hay un sensor que le va diciendo a uno a qué velocidad va. Entonces le dice, si quiere coger todos los semáforos en verde, vaya a 18 kilómetros por hora. Entonces no están a la velocidad del coche, sino de la bicicleta. La tecnología, un Smart City. Los conteos cuentan cuántas personas. Aquí a 4 grados de temperatura y por aquí habían pasado 16.000 bicicletas. Miren el hielo, la nieve, la lluvia. Así se mueven en Copenhague. ¿Qué tal si Santiago del Estero dijera, así es como nos queremos mover? Esto es una ciudad inteligente, definir cómo queremos hacer los viajes. Es que Santiago del Estero puede ser igual o mejor que Copenhague para caminar y para andar en bicicleta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tienen mucho mejor clima, es más pequeño, es solo 10 por 20 kilómetros. O sea, si uno está en la mitad de la ciudad, son o 5 kilómetros para allá o 5 para allá, o 10 para allá o 10 para allá. Les garantizo que más de la mitad de los viajes en Santiago del Estero son de menos de 3 kilómetros. Facilísimos de hacer. Y cuando alguien dice, uy, pero en el verano hace mucho calor. Bueno, ahora hay bicicletas eléctricas que son asistidas eléctricas. Entonces, si por la mañana quiere llegar sin sudar al trabajo, utiliza la bicicleta asistida. Si por la tarde quiere hacer ejercicio, entonces no la activa, sino usa la bicicleta normal. Hay que pensar en eso. Eso es una ciudad inteligente. Las bicicletas eléctricas asistidas, obviamente para mejorar hay que hacerlo seguro. Hoy no es seguro. Es simplemente cuando vean, si es seguro para los de 8 y es seguro para los de 80, es seguro. Si no es seguro, no es nada, no es nada. Así pongan pintura en la calle, ni siquiera lo llamen bicisenda si no es seguro para todas las personas. Hay que pensar en ellos, hay que pensar en los niños, hay que pensar en los adultos mayores. Por aquí pueden pasar los profesionales, pero por aquí no van a pasar los niños. Entonces tenemos que hacer unas ciudades inteligentes para todas las edades y para todas las habilidades. De eso es lo que se trata Smart Cities. Tenemos que disminuir la velocidad en todas las calles para que la gente use la bicicleta y hacer la red de las bicisendas. Lo que dije para caminar de 30 kilómetros es lo mismo de bicicletas, pero hay que hacer una red, hay que conectar la ciudad, conectar orígenes y destinos es lo más importante. Entonces pensar en la lluvia, en el invierno, en la oscuridad, en la gente que abre las puertas. Y si no lo quieren hacer de una manera permanente, bueno, no simplemente pinte una línea, póngale un volardo cada 2 metros y entonces lo va a hacer seguro, pero hay que generar esa separación física. Por eso la gente usa la bicicleta en Copenhague, porque hay conectividad. Entonces hay que pensar en ese tipo de cosas. Nuevamente, contadores, cuenten los peatones, cuenten las bicicletas. Eso le cuenta la hora, el día, las personas. Eso es la ciudad inteligente. Obviamente también el tema del transporte público. Un hermano mío que fue alcalde decía que la ciudad civilizada no es donde los pobres tienen coches. Es donde los ricos usan transporte público. Tenemos que tener transporte público para mejorar el cambio climático. No es a punta de más carros, así sean eléctricos, así sean de hidrógeno, hay que disminuir la cantidad de coches. Y el tema de transporte público a veces es mercadeo, el nombre, los colores. Un alcalde me dijo, mis ciudadanos no les gustaban los buses, entonces les puso una nariz, le tapó las ruedas y ahora parecen trenes. Esto es en Malmö, ya a los ciudadanos les encanta andar en eso. Imagínense que en Santiago del Estero tuvieran estos buses andando en la cuadrícula con aire acondicionado.
generando la persona. Los carros son costosísimos, la gente lo utilizaría si tuvieran velocidad, frecuencia, conectividad. Estos no son problemas técnicos. Las ciudades inteligentes saben perfectamente cuál es el impacto en la calidad del aire, cuál es el impacto en todo. Aquí estamos viendo caminar, andar en bicicleta, la parte eléctrica. Estas son las ciudades inteligentes. Qué maravilla que ahora podamos tener esas mediciones tan claras. No son problemas financieros, sabemos cómo se puede comparar. Entonces, las ciudades inteligentes, tenemos las herramientas, pero tenemos que tomar las decisiones. El tema de los coches es que son muy costosos. La gente que tiene coche gasta más del 20% de su ingreso nada más para mantener el coche. En ingresos bajos, más del 30%. El costo de caminar o andar en transporte público o en bicicleta es 3%. En vez de ser el 20 o 30%, es el 3%. Entonces, nada que vaya a mejorar más la situación económica de una familia que poder disminuir de 2 coches a 1 o de 1 a 0. Es como ganarse la lotería, pero no es 1 en 10 millones, es 1 en 1. Y eso es desde flujo de fondos. Desde el punto de vista capital, compramos casas y la tercera parte de la casa es para los coches. Entonces tenemos que pensar en una manera diferente de vivir. Eso es parte de la ciudad inteligente, que no se siga expandiendo, que crezca en la mancha urbana. Mire, Santiago del Estero tiene 317,000 habitantes, tiene 128,000 motos y la mayoría muy ruidosas, tiene 111,000 coches, están asfixiados de contaminación. Si se promoviera caminar, andar en bicicleta, mire, es que no es tan difícil. Para una calle para los coches, ahora quita los coches y ya cambia. Y si además le hace un jardín y demás, cambia totalmente. Esto es realizable en cualquier calle en Santiago del Estero. Y la gente va a vivir más saludable y más feliz. Es que debemos disminuir esos viajes. Por ejemplo, ahora tenemos drones donde podemos hacer, la gente está pidiendo muchas cosas a domicilio. Bueno, el dron le lleva la pizza o le lleva el paquete o le lleva lo que quiera a las casas. Si van a usar coches y están en el estacionamiento, póngale un techo con paneles solares para generarle energía a la ciudad. Entonces, hay que hacerlo de una manera distinta. Si vamos a hacer ese estacionamiento, pongámoslo con un piso que sea poroso. Con eso, cuando llueve, el agua fluye y llega a la tierra. Y se recolecta esa agua y se usa para otros. Yo a veces creo que cuando me dicen que es una buena ciudad, yo digo, es donde quiero dormir en la casa, pero quiero vivir afuera. Entonces hay que pensar en eso. Algunos síntomas de buenos lugares en los espacios públicos, cuando salgan ahora a las veredas. Bueno, a la gente le gustan sillas individuales. Este señor no hubiera sido tan feliz en una banca. Necesita una para los pies, para su hamburguesa. Lugares para sentarse. A veces dicen, los micos ven y los micos aprenden. No, las personas ven y las personas aprenden. Ponen unas puntillas para los jóvenes. Este otro señor le tocó sentarse en su maletín. Su amigo se desmayó y su señora le tocó sentarse encima del bebé. Pero cuando hay lugares para sentarse es como mágico, es maravilloso. Entonces hay que tener muchas bancas, muchos lugares para sentarse. Estas bancas individuales, la gente se sienta no mirando el uno al otro, sino mirando a los otros. Cuando estaba trabajando en Estambul vi a estos sentados en volardos, que es un poco irónico cuando tenían como 20 sillas ahí encima. Entonces, ese tema. Otro síntoma, sociabilidad. Si van al parque, a la vereda y ven gente conversando, eso es un buen síntoma. Otro síntoma, tener personas de distintas edades, tener diversidad, tener niños, tener jóvenes, tener adultos mayores. Eso es diversidad. Otro síntoma. Otro, afecto. Si vemos que las personas tienen afecto, ese es un síntoma de buenos lugares públicos. Otro síntoma, una alta proporción de mujeres. Las mujeres son más inteligentes. Si el sitio no está limpio y seguro, no van. Entonces un alto porcentaje de mujeres es un buen síntoma. Entonces, en las ciudades tenemos que tener un sistema de parques donde tenemos los pequeños, las plazas de barrio, los más grandes, los lineales. Por ejemplo, en las ciudades no hay mucho espacio para campos de fútbol, hagamos canchas sintéticas. En la anterior administración en Bogotá se propuso hacer 100 canchas sintéticas e iluminar más de 1,000 parques.
Mire, ese es un tema inteligente. Iluminar más de 1000 canchas. ¿Qué pasó con la iluminación en más de 1000 parques? 1000 plazas, imagínense, 1000 plazas. Un año después de que salió esa administración, la Policía Nacional hizo un estudio. No solo en la plaza, sino en todo el barrio alrededor se mejoró la seguridad. Menos consumo de droga, menos pandillas, más sentido de pertenencia. Porque cuando por las noches ese era un lugar oscuro, era un lugar fértil para el AMPA. Con iluminación era un lugar fértil para que todos estuvieran. Entonces tenemos que pensar en eso. Por eso también tenemos que caminar. Qué pena. No está pasando la imagen aquí. Entonces, sitios para caminar es muy importante. Por ejemplo, juegos infantiles de un lado, juegos de adultos mayores en el otro y un sitio para caminar. Miren, ciudad inteligente, esto se ilumina, qué maravilla en la oscuridad. Esto es en Polonia. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas piedras? Absorben de la energía solar durante el día, se recargan y dura hasta 10 horas iluminadas para por la noche. Entonces se ilumina esos senderos caminables completamente gratuitos. Ciudades inteligentes. Como oíamos antes del CEO del FIRA, debemos aprender todos de todos. Y actividades, caminar, pero también jardinear, tejer, tai chi, yoga, bailar, cines, ajedrez. En los parques es actividades, es lo que hacen los parques interesantes. Tener bancas, tener senderos, pero tener actividades. Sobre todo programas que sean diarios, que sean semanales, que sean mensuales. No solamente el día de la independencia. Miren, por ejemplo, cortar el césped, cortar el pasto con estos robots eléctricos. Y muchos en la tapa tienen paneles solares, entonces no solo no hacen ruido, sino que se cargan con el sol. O suministro de agua también con paneles solares, entonces enfrían el agua para poder ofrecer agua gratuita en los parques. Pero también poder llegar y tomarse el tiempo. Entonces el tema de los programas, la ciudad inteligente nos da una información y unas herramientas para hacer una cantidad de cosas. Miren estas bancas inteligentes, se sienta uno en la banca y en la banca puede cargar la computadora, el teléfono, el wifi, puede contar cuántas personas van, mide la calidad del aire, mide el nivel de ruido. Entonces la ciudad tiene eso 24 horas al día, tiene toda la información. Entonces cuando las personas van a hacer su yoga, su tai chi, lo que sea, ya saben exactamente y pueden inclusive entrar a mirar cuál es la situación. La persona quiere cargar su teléfono, mira, aquí mientras va haciendo ejercicio, va cargando el teléfono. Si no pedalea, no carga. Entonces hay un incentivo para estar pedaleando. Ciudades inteligentes. Entonces aprendiendo el tema de los riegos en los parques. El 70% del agua dulce se utiliza para riegos. Y la mitad se puede desperdiciar. Entonces con sistemas de riego y con tecnología en los parques tenemos que tener como el hardware, pero también tenemos que tener el software, tenemos que tener esos programas para que la gente pueda vivir más feliz, para acabar con la soledad. Y esto nos ayuda en los parques. Si queremos que los jóvenes vayan, tengamos wifi, pero gratis, gratuito en todos los parques, en el espacio público. Entonces más gente va a tener. Promovamos los jardines comunitarios, donde eso va a ser bueno para aumentar. A través de estos drones podemos tomar fotos de todo el parque. Desde un solo sitio el administrador puede mirar cómo está el parque, puede tomar muestras de agua, muestras de aire, puede analizar. 5 me dicen, en 5 acabo. Y después de saber el aire y todo esto, podemos ir a hacer yoga de la risa. Yo les pregunté, ¿qué están haciendo? Me dicen, yoga de la risa. Dice, ¿qué es eso? Me dijeron, métase al círculo y verá. A los 2 minutos ya está uno riéndose y a los 10 minutos está relajado. ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué ciudades inteligentes? ¿Para qué veredas? ¿Para qué plazas? Esto por los beneficios. Todo esto que estamos hablando es bueno para la cultura, la seguridad, el transporte, la educación. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a convencer
a los dirigentes o a la ciudadanía: oye, ¿por qué vamos a sembrar árboles? Ayer la intendente me decía que algunas personas no querían árboles en las veredas. Diga, mire, es que eso nos ayuda a la seguridad. Mire lo que pasó acá: iluminaron los parques, las plazas, y mejoró la seguridad. O si alguien está preocupado por el desarrollo económico, entonces dígale que la manera de atraer gente es teniendo ciudades así, porque lo más importante para una ciudad es poder atraer y retener la gente. Entonces hay que cambiar, hay que cambiar. Entonces es como el principio que dije, es como tener unos lentes para ver a las ciudades, y el mensaje es: usemos la tecnología para la gente, no adaptemos a la gente a la tecnología. Yo sé que cambiar es difícil, por eso no cambiamos, seguimos haciendo más de lo mismo. Muchas ciudades han vuelto al 2019 en vez de haber aprovechado para cambiar de una manera radical. Sobre el cambio, 3 recomendaciones. Primero, el cambio no es unánime. Hay que escuchar honestamente, pero hay que hacer lo que uno considere que es mejor. Segundo, el interés general debe prevalecer sobre el interés particular. No es que la persona diga: ay, pero yo no quiero árboles. No, tenemos que tener árboles en toda la cuadra, en toda la calle. Entonces no es que el señor de la farmacia no quería. No, señor de la farmacia, el interés general prevalece sobre el particular. Además, porque el costo de no hacer nada no es nada, es altísimo, como estamos viendo con el cambio climático hoy. Estos no son problemas técnicos, estos no son problemas económicos, son problemas políticos, pero no de partidos políticos, sino de política general, en el qué debemos ponernos de acuerdo todos los partidos políticos, en el qué. Ya, ¿cómo lo vamos a, por ejemplo, salvar vidas a la gente cruzando, mejorar calidad de aire? Eso no debería ser de ningún partido político, todos deben estar de acuerdo con el qué. De pronto en el cómo entonces difieren cada cual. Por eso la P es grande, porque necesitamos participación, necesitamos que todos se involucren. Entonces acá no va a bajar un marciano a decir: ay, yo haré a Santiago del Estero una ciudad inteligente, equitativa, saludable. Es entre todos nosotros que se puede volver, con participación, creando alianzas con la comunidad, con los grupos religiosos, con el sector privado, con el sector público, con las universidades, con todo el mundo. Pero tenemos que desarrollar un sentido de urgencia, tenemos que hacerlo ya, tenemos que clarificar, recuerden, cómo queremos vivir. Cuando sepamos cómo queremos vivir, hacemos una visión compartida de Santiago del Estero. Pero visión compartida no es suficiente, porque a veces sabemos qué es lo que queremos hacer, pero no lo hacemos. Entonces hay que tener visión compartida, que es como la imagen de un rompecabezas. Entonces no importa qué pieza del rompecabezas hagamos, siempre y cuando sea del mismo rompecabezas. Entonces necesitamos esa visión compartida y luego acción, acción, acción. Y cuando tengamos una visión compartida de la ciudad y actuemos, vamos a poder pasar del hablar al hacer. Entonces, Santiago del Estero, hagamos una ciudad inteligente, pero ya. Muchas gracias.